Buen día a todos. Realmente para mí es un privilegio estar acá porque hace un tiempo habíamos coordinado y nos había invitado Daniel a pasar unos días con él y fue bueno y coincidió esta oportunidad de este retiro de varones casados y la verdad que para mí es buenísimo estar con ustedes, aunque hay unos cuantos que no conozco, pero pienso que va a ser una buena oportunidad también para aprovechar el tiempo y conocer y compartir experiencias mutuamente, que siempre es tremendamente beneficioso para nosotros. Hace unos cuantos años el Señor puso en mi corazón escribir unos apuntes sobre la economía del reino, entendiendo que la parte económica, la administración económica, toda la temática económica en el hogar, en la familia, se vuelve un punto estratégico donde el enemigo ataca para tratar de desestabilizar la familia y para tratar de robar la fe y tratar de perturbar el deseo y el anhelo de Dios en una casa. Y por muchos años siempre hemos estado atentos a este tema y siempre compartiendo con los hermanos allá en 33 respecto de este tema. Y a diferencia de otras oportunidades donde he conversado sobre esto, en esta oportunidad lo único que traje, a pesar de todo el armatoste que me acompaña, traje solamente una carilla, porque cada vez estoy más convencido, si el Espíritu Santo no interviene en mí y no interviene en aquello que me pueden escuchar, realmente todo es inútil. Y pasan años en donde nos cargamos muchísimo de información y sin embargo la vida, la práctica no revela ni representa, a veces muy poquito representa lo que nosotros sabemos. Y tenemos claro que un discípulo es un aprendiz, tiene que aprender no para saber, sino para ser. Nosotros oímos para volvernos hacedores. No podemos quedarnos simplemente con la información, sino que esa información se tiene que volver vida, se tiene que volver práctica en nosotros. Y por eso creo importantísimo que un punto importante que tenemos que tenerlo claro, y en esta oportunidad que estamos aquí, volverlo a revisar, repasar y afirmar, son dos elementos que en nuestra vida espiritual, luego que entramos al reino, luego que nos volvemos discípulos y estamos formando parte de la familia de Dios y estamos viviendo para el Señor, esos elementos nos tienen que acompañar siempre y en todos los ámbitos y en todos los aspectos de nuestra vida, que son la fe y la obediencia. Creerle a Dios, tener muy presente que lo que Dios dice es verdad y lo que Él dice, Él lo hace, y también comprender que todas aquellas ordenanzas, aquellos preceptos, aquellos mandamientos que Él dispone para nosotros son para que nosotros ajustemos, alineemos nuestra vida con Él y podamos vivir en todos los sentidos y en todos los aspectos conforme a su voluntad, agradando su corazón, para que en realidad nos vaya bien. Vieron que el mandato desde el Antiguo Testamento es: si ustedes obedezcan estos mandamientos, hagan caso a estas cosas que les digo, para que les vaya bien. En definitiva, nosotros fuimos diseñados para que nos vaya bien. Y la manera como nos va bien es permanecer unidos a Cristo todo el tiempo. Todos los días de nuestra vida, todas las horas de nuestra vida, estar unidos a Jesús.
Y principalmente en esta mañana, justamente, lo que quería transmitirle es este ánimo a la fe, ¿no? Creerle a Dios. Tal vez cada uno ha venido con alguna inquietud, tiene un problema de repente familiar, un problema económico, un problema de salud, pero la convicción de saber, el Señor está conmigo, Él está en mí, su Espíritu está trabajando en mí, soy victorioso, soy triunfante, esto no me lo puede sacar nadie. Y esto es lo que necesitamos para este tiempo, fe. Porque cada vez se hace más escasa la fe. Sabemos que el Señor viene muy pronto y las señales están claras y están dándose muy fehacientemente. Lo que nosotros necesitamos en estos días es fe. Hemos tenido mucha experiencia entre y muchas situaciones y aún en mi casa, y me ha hecho mucho bien saber que tengo un Dios que cuida de mí, un Dios que está atento a mí y que realmente me da y me provee lo que yo necesito. Y aún las circunstancias de la vida, porque muchas veces las dificultades y los problemas están, porque lo importante es tener a nuestro buen amigo Jesús todos los días, siempre, pero los problemas están, saber que Dios en su fidelidad siempre usa toda situación y circunstancia para mi bien, porque Él es un buen Padre. No me da lo que yo quiero, me da lo que yo necesito. La fe y la obediencia. Saber que lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, el mejor negocio para nosotros es hacerlo. Por eso, cuando nosotros vamos a mirar cualquier punto, cualquier situación que se trate, necesitamos realmente decirle: Señor, yo estoy abierto a ti. Estoy sensible a ti. Esto que hablaba Daniel en su introducción, la realidad es que necesitamos ejercitar en nosotros ese corazón de Jesús, manso y humilde. La vida cristiana no es para los señores, es para los siervos. La vida cristiana es para los que son discípulos. Y un discípulo necesariamente es manso y humilde. Tal vez muchas de las cosas que les diga, ustedes las han escuchado y las han practicado o las están practicando, pero lo que nos hace bien es saber que hasta el último día que a nosotros nos toque vivir sobre esta tierra, no dejamos de ser aprendices. Por lo tanto, siempre tiene que haber en nosotros esa actitud y esa disposición de querer ser como Jesús. Señor, yo quiero ser como tú, pero principalmente ser manso y humildes, como Él lo dijo, lo ejemplificó, lo demostró y nos enseñó, para que así como Él fue y vivió, nosotros andemos de la misma manera. Y todo lo que tiene que ver con la vida, tiene que ver con el discipulado, tiene que ver con la relación que tenemos que tener unos con otros, porque la conciencia de cuerpo es esencial en la vida de un discípulo. Nosotros principalmente hablamos del cuerpo y del valor del cuerpo cuando celebramos la cena del Señor. Pero esto es para todo el tiempo, todos los días. Yo tengo que tener conciencia de que formo parte del cuerpo de Cristo y que mi vida tiene valor porque Jesús me libró, me salvó, dio su vida por mí y porque también me puso al lado
a todos aquellos que nacieron de nuevo y que están viviendo en Cristo, están viviendo en la fe y en la voluntad del Señor. Y nos necesitamos unos a otros. La iglesia no parece un cuerpo, es un cuerpo, y es el cuerpo de Cristo. Y hay algo que tenemos que experimentalmente ser conscientes por una experiencia espiritual del valor de esta comunión. Porque este relacionamiento entre nosotros no es para entretenernos y simplemente sobrevivir hasta que el Señor venga o hasta que nos vayamos con Él. Este relacionamiento es imprescindible para la edificación de nuestras vidas a la imagen de Cristo. Esta relación, esta comunión unos con otros, para que Cristo sea formado en nosotros, esta es la escuela que estableció el Señor para que todos, caminando hacia el objetivo y la meta, alcancemos la estatura de Jesús. Por eso es bueno andar en luz, por eso es indispensable andar en luz, ser conocidos como somos. Por eso es importante también, cuando hay una necesidad, hay un apetito carnal sin resolver, hay situaciones de pecado, es indispensable tratar a fondo todos los temas. Y por eso es importante también evaluar la marcha de la relación, porque la relación unos con otros tienen que producir fruto. Y ese fruto es que la vida de Cristo se reproduzca en otros, que otros conozcan al Señor y vivan todos los días en la voluntad del Señor. Le estoy hablando esto como básico para que al tratar este tema de la economía y las dificultades que nosotros tenemos cuando tenemos que manejar dinero, manejar finanzas o manejar una economía en el hogar, cosas que son esenciales que nosotros las tenemos que tener previamente como punto de apoyo para no destrillar, para no salirnos del camino. Nosotros tenemos los recursos y las disciplinas espirituales que sabemos, la oración, la palabra, el Espíritu que permanentemente está trabajando en nosotros, guiándonos y conduciéndonos a la verdad. Pero los hermanos forman parte importantísima en todo tema que nosotros tenemos que tratar o abordar. Porque si nosotros, ante una dificultad, sea la que sea, nosotros nos vamos a meter en la economía. Si nosotros tenemos la precaución, el cuidado, cuando estamos en una dificultad, saber que solo no salimos, saber que yo preciso al Señor, preciso la palabra, preciso al Espíritu y preciso a mi hermano para poder salir adelante en esa situación. Entonces, cuando yo tengo este protocolo básico, se me hace más simple y más sencillo salir del problema que tengo. Y cuando abordamos la situación o los temas económicos, la gran pregunta es, ¿yo qué soy? ¿Soy dueño o administrador de lo que tengo? Esta es la gran pregunta, porque a veces mentalmente dice, todo es del Señor. Todo lo hizo el Señor y esto lo transmitimos y los enseñamos. Ahora, ¿entendemos y vivimos como que todo es del Señor? ¿Lo practicamos así? ¿Lo experimentamos así? ¿O es simplemente un dato que tenemos, una información que tenemos y nada más?
Entonces nosotros concluimos, la propiedad de todas las cosas, ¿quién la tiene? La tiene el Señor. Dios es el dueño de todas las cosas. Por lo tanto, si Él es dueño, ¿qué lugar ocupo yo? ¿O qué posición tengo yo respecto a todas aquellas cosas que son propiedad de Dios? Y la Escritura es muy clara, porque Dios lo que nos dio a nosotros fue la administración de sus recursos. Hay otros recursos, están los recursos espirituales, está todos aquellos recursos que también el Señor proveyó para el hogar, para la familia, pero los recursos materiales son del Señor y nosotros somos administradores. Y un administrador no puede hacer lo que quiere. Un administrador representa al dueño y tiene una obligación muy importante, que es la de rendir cuentas. El dueño, por ser dueño, no rinde cuentas. Sin embargo, el administrador tiene que rendir cuentas. Voy a tratar, había hablado con Daniel, de no, después en todo caso podemos ir a la Escritura, a los versículos, pero estoy seguro que todos en mayor o menor medida conocen versículos que nos hablan de la responsabilidad del administrador, del mayordomo, del siervo, de rendir cuentas y de dar cuenta de su administración. A la vez, en cuanto a la actitud del administrador, hay dos ingredientes que sí o sí tienen que estar en un administrador, que es la diligencia y la fidelidad. Siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Esencial. La diligencia significa cuidado, significa atención, significa prolijidad, significa hacer todo aquello en un total acuerdo con lo que Dios quiere, con lo que Dios demanda de nosotros. Y la fidelidad significa que el interés del dueño está en mi corazón. Yo no voy a buscar mi interés. Lo que voy a procurar satisfacer es el interés de Dios. Y esto es de principio. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿yo qué corazón tengo? ¿Tengo un corazón de dueño o un corazón de administrador? Y confío en la acción y en el poder del Espíritu, porque aquí tiene que haber una revelación espiritual, como en todos aquellos aspectos de la vida que necesitamos esa gracia y esa unción del Señor para poder vivir y practicar el modelo de Jesús. Si no, es imposible. Entonces, en base a esta responsabilidad, ¿puedes repetir las dos características del administrador? la fidelidad, las dos características del administrador, la fidelidad y la diligencia. Es decir, el administrador no puede ser un desprolijo. No puede ser alguien que se compromete y no cumple. Y lo que menos
puede ocurrírsele que le puede hacer alguna jugada a las espaldas de Dios y que le puede ganar. Por eso yo creo que nosotros tenemos que permitir que el Espíritu trabaje fuertemente en nuestro interior para que nos revele la importancia que tiene este rol nuestro como administradores. Y hay algo que el Señor va generando en nosotros cuando realmente empezamos a circular por este camino de la diligencia, de la fidelidad y el reconocimiento de que nosotros somos siervos administradores, y que se empieza a generar en nosotros una vida y un testimonio que está alineado con la voluntad de Dios, y es lo que nosotros precisamos vivir primeramente para que nos vaya bien, y lo necesitamos vivir para que los demás vean a Cristo en nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que justamente ponernos y disponernos a trabajar. ¿Dónde tiene que arrancar esa buena administración? Cuando somos solteros tenemos que ser prolijos y tratar de aprender estos principios de buena administración. Cuando hablo de principios de buena administración, estoy hablando de los principios que Dios estableció para el administrador. Y en la Escritura, en las Escrituras, tanto en el ejemplo y en la enseñanza de Jesús como en las cartas apostólicas, tenemos consejos muy precisos y muy ajustados a lo que es nuestra necesidad. Que lo vamos a mirar, ahora lo vamos a mirar también. Pero después tenemos la familia, y acá es donde el enemigo utiliza sus dardos destructores para afectar a la familia y la unidad familiar a través de las dificultades y de las crisis económicas. Por eso le voy a decir algo: no dejen de recordar lo que hablamos al principio, la fe y la obediencia. La fe es indispensable para, cuando viene el problema, nosotros estar preparados. Y la obediencia para hacerle caso a Dios, para que cuando viene el problema lo podamos atender como corresponde. Entonces yo veo así la familia, el hogar, como una empresa. No sé si ustedes lo comparten, si lo entienden así o lo han visto así. A mí me ha hecho mucho bien ver el hogar como una empresa. Una empresa tiene horarios, una empresa tiene funcionarios, una empresa tiene proyecto, tiene orden, bueno, ustedes saben todo lo que tiene una empresa. Y todos saben por qué una empresa funciona y es exitosa, y saben por qué una empresa se funde. Entonces tenemos que mirar al hogar realmente como una empresa. Nosotros cuando nos casamos, si no tenemos un proyecto, nuestro matrimonio, ¿a dónde va y qué es lo que queremos con nuestro matrimonio? Si nos falta el proyecto, bueno, ¿para qué está la empresa? ¿No? Es decir, ¿para qué sirve la empresa? Entonces un matrimonio tiene que tener proyecto, tiene que tener horarios, tiene que haber un orden. Dios es Dios de orden. El orden forma parte del carácter de Dios. Y ese orden es un beneficio y una bendición que nosotros tenemos.
Entonces, para que esta empresa funcione, se necesita, no quiere decir que sea un orden de prioridades. Yo voy a hablar de lo que necesita una familia para que esa empresa funcione, para que el hogar funcione. Y cuando digo funcionar, digo para que cumpla ese propósito de Dios. Ser familia para que a través de nosotros y en la comunión con otras familias y otros discípulos de Cristo podamos ser los instrumentos de extensión del reino de Dios sobre toda la tierra. Ese propósito personal que tenemos cada uno de ser conformados a la imagen de Cristo, nos unimos en la mente con nuestras esposas para poder cooperar con el eterno propósito de Dios de llevar muchos hijos a la gloria, de generar y de producir esta familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Lo primero que hay que mirar es la necesidad de que haya unidad matrimonial. Y aquí me asombro, a veces me asombro, y me asombro dentro de la propia congregación, lo que falta es, como decía Daniel, a veces creemos que ya lo sabemos todo y que está todo bien, pero siempre somos aprendices. La unidad familiar es básica para establecer el reino de Cristo, el reino de Dios en el hogar. Una casa dividida contra sí mismo, dice Jesús, no puede permanecer. Y para tener unidad matrimonial, el matrimonio precisa tiempo para estar juntos y conversar estos temas y ponerse de acuerdo en estos temas. Entre ellos, la economía. Marido y mujer se tienen que sentar a charlar expresamente estas cosas. Esto no se puede atender en la marcha ni resolver en la marcha. Muchos tienen quebrantos económicos, muchos tienen dificultades económicas porque resolvieron temas apurados, ansiosos. Y por ahí provino la dificultad. Para mí el sentarse es un principio bíblico. Dice, ¿quién se va a poner a edificar una torre sin sentarse primero? Entonces ya me di cuenta. No es parado que se proyecta. No es caminando que es sentado. Digo, ¿qué significa sentado? Tranquilo. Conscientes de la necesidad de atender prolijamente un tema y de resolverlo bien. Por eso es importante estar unidos en mente y corazón con nuestras esposas y disponer tiempo con ellas. El otro día conversaba con un hermano que, claro, tiene 3 criaturas chicas y dice, a veces me falta el tiempo para... Y capaz que de repente tengan que poner el despertador a las 4 de la mañana y levantarse a las 4 de la mañana para conversar, pero hay que hacerlo. Sí o sí hay que hacerlo. No hay magia en estas cosas porque nosotros tenemos que someternos a esos principios de Dios y a la palabra de Dios y disponer tiempo para acordar cómo vamos a hacer, ser conscientes de los ingresos que tenemos en la casa, saber claramente lo que ingresa al hogar en recursos económicos, saber lo que se gasta y tener un presupuesto para manejar la economía del hogar. Después vamos a ver algo en cuanto a esto del presupuesto.
Por eso otro punto importante es la unidad matrimonial y la visión y la planificación. Porque la visión es saber hacia dónde vamos a ir, ¿no? Como discípulos nosotros sabemos que nos casamos y nuestro matrimonio apunta al cumplimiento del eterno propósito de Dios. Es decir, mi familia, mi casa va a ser un instrumento de extensión del reino de Dios. Desde mi casa va a haber predicación y va a haber enseñanza de Cristo para aquellos que vienen y que como discípulos quieren aprender y se quieren preparar para realmente servir también al Señor. Tiene que haber orden y esfuerzo, porque Dios aborrece el desorden. Y a veces se confunde. Y a veces parece alguien muy liberal o generoso y es un desordenado. Entonces tenemos que también tener claro que el orden es básico para que un hogar funcione y la economía de una casa funcione. Tiene que haber conciencia que estos tres elementos, ganar, gastar y guardar, tienen que estar como la insignia nuestra y siempre estar prestándole atención, porque son fundamentales para que nosotros podamos lograr ese objetivo del Señor, lo que está en el corazón de Dios. Entonces después aprendemos que no podemos gastar más de lo que ganamos, que tenemos que gastar lo necesario y que tenemos que ahorrar para servir al Señor, para tener recursos para servir al Señor. Y estas cosas las tenemos que, junto con nuestras esposas, evaluar, valorar, si están y si no están, tienen que tratarse y trabajarse en estos temas. Y hay que ser sencillos. Yo le digo a los hermanos allá, mirá, cuando ante alguna consulta, porque general, bueno, ¿qué dice tu esposa? ¿Qué dice tu marido? Cuando tienen que ver con toda esta temática económica. Y el sol me persigue. Está muy iluminado. El Dios sol me está... persigue. A ver, vamos a venir más acá ahora. Ahí, acá. Ahí está. Te sigue la luz ahora. Sí. ¿De qué estás hablando? Después nos vamos a extender un poco más. Las tres palabras gastadas, No, me estaba hablando de cuando digo orden, de qué estoy hablando, porque es un orden en todos los aspectos. es importante que vuelvas a decir para que podamos trabajar, ganar, gastar. Claro, nosotros ganamos y gastamos. Por favor, para que quede la grabación. No, la pregunta y después la respuesta, para que quede grabado. Bien, vos me preguntabas respecto a orden, respecto al orden. El orden es en todos los aspectos. Orden en los horarios. Es decir, en una casa tiene que haber orden. El orden para el desayuno, para el almuerzo, para la cena. Y a partir de ahí, cuando se habla también en cuanto a la parte financiera, es decir, ¿en qué se va a gastar? Es decir, lo que tenemos claro es lo que nos ingresa. Y a veces no lo tenemos tan claro cuando somos trabajadores independientes. Y ahí también tenemos que tener en cuenta algunas
digamos, prácticas o algunas cosas que tenemos que tener claras justamente para no errar. Yo después le voy a transmitir lo que yo he hecho durante estos 37 años de trabajador independiente, en una profesión donde los ingresos son muy irregulares. No digo irregulares, digo muy irregulares. Entonces, y le digo que la verdad, ahora estoy jubilado, ahora me llega la prestación a mi cuenta y bueno, por un lado, aunque estoy limitado, pero tengo la tranquilidad que con esto cuento y bueno, esto es lo que yo puedo usar, ¿verdad? Guardar es tal vez donde tenemos la dificultad, porque yo no quiero mirar al mundo porque hoy en día toda esa publicidad avasallante, toda esa propaganda tremenda de créditos y préstamos están destruyendo a las personas, la están destruyendo. Como que el ahorro es imposible, es una mentira que el diablo ha querido sembrar entre nosotros, ¿no? Pero nosotros ganamos, tenemos que saber claramente los ingresos que tenemos que gastar y tenemos que gastar prolijamente, ordenadamente, cuidadosamente, y para eso, como una empresa, hasta las empresas públicas tienen el presupuesto de gastos e inversiones. Nosotros también tenemos que tener un presupuesto, ¿no?, en qué vamos a gastar y en qué vamos a invertir. Cuando dice inversión, ¿a qué te refieres con inversión? Comprar una casa. Hay distintas formas de inversión. Claro. Bienes de uso. Claro, sí. Después vamos a tratar de ir a los detalles. A mí me gustaría que primeramente tuviéramos claro, digamos, exacto, porque... Sí. Esto de gastar, ganar, gastar y guardar nos viene de hace años de Iván, lo aprendimos de Iván Baker. Y cuando yo le pregunté cómo hacer, me dijo, es fácil, tenés que guardar 10 pesos todos los meses. Es nada, es como si fueran ahora 10 pesos. Pero si guardas 10 pesos, sabés que no gastaste más de lo que te ingresó. No es tan fácil, pero bueno. Está bueno. Fe y obediencia. No. Uno tiene que creerle a Dios. Hoy le comentaba un poco a Daniel de mañana temprano, no sé cómo salió el tema, estábamos con Diego Castillo y con Daniel y yo le comentaba cómo fue mi arranque cuando recién me fui de 33 a Montevideo a estudiar y cómo conocí al Señor y cómo después encaré toda la vida económica. Y yo me acuerdo que al principio, bueno, yo de joven tuve la situación que mi padre enfermó joven y partió con el Señor joven, y en la empresa de panadería que teníamos habían quedado muchas deudas, por la propia enfermedad, porque en aquella época no había una obra social, un sistema mutual como ahora, y todo había costado mucho dinero. Y mi esposa me acompañó en toda esta locura, porque teníamos el reino, la verdad, tal vez no teníamos la luz que teníamos ahora, pero amábamos al Señor. Y cuando ella me acompañó en este desafío de ir a vivir a 33, en donde yo para poder terminar los estudios tenía que estar viajando, por 2 años más estuve viajando, y ella se quedó con la suegra, se quedó con mi madre en 33, porque yo era hijo único. Entonces
realmente fue una experiencia tremenda, ¿no? Y yo les contaba que el otro día, porque ahora como instalé el escritorio en casa, dejé la escribanía y tengo en mi casa un escritorio que es el lugar que tengo para mí ahora, donde tengo todas mis cosas. Bueno, encontré todas las cartas que le escribía a mi padre cuando estudiaba y mi padre me escribía a mí. Y es muy interesante cómo le abría la vida a mi padre con los líos que yo tenía en Montevideo, lo que me pasaba en mi juventud, se lo escribía por carta, ¿no? Y él me respondía por carta. Y las cartas parecen como las cartas apostólicas, ¿no? Ponía, señor Hugo Espinosa, muy querido hijo, o querido hijo, ¿eh? Y me contaba los episodios de 33. Y yo le respondía de allá contándole los episodios míos de Montevideo. Y después que me casé, las cartas eran de Elizabeth conmigo, ¿no? Entonces ella me contaba cómo iba todo el tema de la panadería, cuando habían gorros muy grandes, dice, bueno, cuando vos vengas y se trata estos temas, este, ya me dejaba todo el territorio preparado para que cuando iba a 33 tenía que tratar los temas de la panadería. Y puedo decirlo y declararlo, la fidelidad de Dios y el amor de Dios y la actitud nuestra que siempre fue una actitud de fe. Porque si uno miraba el cuadro era para ponerse a llorar. Pero el Señor nos asistió y nos bendijo y nos guardó. Y la realidad fue, bueno, pudimos salir de las deudas, bueno, pagamos Y ya había empezado a tener carga y había empezado a tener, me acuerdo que había un hermano norteamericano que creo que vino a Argentina, que hablaba también de la administración económica y de ser... Y bueno, y cuando empecé a trabajar como escribano, traté de este orden de Dios implantarlo en el trabajo y en la casa. Les sigo diciendo, el presupuesto es indispensable en una casa. Yo creo que, por lo menos en el arranque, yo no sé cómo hacen ustedes. Ustedes pueden ser de los que tienen una economía prolija, presente, documentada y están llevando las cosas bajo control. Pueden ser alguien que tiene un libro de entradas y salidas, con lo que entra de dinero y con lo que se gasta, o puede estarle pasando que no tienen nada, que no tienen ni un libro donde anotan los gastos. Yo no le voy a preguntar a cada uno cómo están haciendo, ¿no? Pero yo les digo a lo que hay que acceder. Si no tienen nada en este momento, no tienen nada, tienen que tener un cuaderno para anotar todo lo que entra a la casa y todo lo que sale, aún la insignificancia más chica. Asombra muchas veces en un presupuesto, después de mirar o de estudiar una economía, a fin de mes, lo que se gastó en golosinas, o fui a tal lado y ya que estaba, compré tal cosa, compré tal otra. Cuando nosotros empezamos a notar lo que entra y lo que sale, ya nos empezamos a asombrar. ¿Por qué? Porque se empieza a ver la realidad de nuestra economía. Se empieza a ver lo que es, ¿no? Ahora, ¿es suficiente con un libro de entradas y salidas? No. Nosotros lo que precisamos es tener un presupuesto que es algo muy distinto. Yo tengo que saber lo que puedo gastar y en qué puedo gastar de acuerdo a lo que tenga anotado. Y lo que tengo anotado lo tengo que tener claramente visible, y a la vez, como yo soy muy desconfiado de mí mismo,
ahí el valor de la relación con el hermano para evaluar, para ratificar o para rectificar. Si está bien, porque a mí me hace bien que el hermano me ayude. Decir, ¿por qué vos vas a gastar? ¿Por qué lo tenés a esto en el presupuesto? ¿Vos te parece que esto es necesario? ¿Vos te parece que esto es útil? Que después vamos a ver también en la elaboración del presupuesto todas las categorías que tenemos de gastos necesarios o innecesarios, prescindibles o imprescindibles, los imprevistos. Pero tiene que haber claridad en esto. Una empresa que no tiene libros, que no tiene documentado el funcionamiento, que no hace balances, porque también ahí es importante la evaluación periódica del ordenamiento económico de la casa, se funde, y a veces los hogares se resienten justamente por esta falta de claridad. Bueno, está claro esto, ¿no? Es decir, hay que anotar, hay que tener por escrito. Yo veo, por ejemplo, 2 de mis hijos ya tan modernizados que lo tienen en la computadora, ¿no? Y ya está bárbaro, yo digo. El asunto es tener claro este tema. ¿Este balance que cada 4 meses, ¿no? Sí, no puede ser. Sí, pregunta cada cuánto hay que hacer un balance. Sí, depende de las circunstancias, ¿no? Pero hay que hacerlo periódicamente, porque para mí yo tenía que estar evaluando en muy cortos periodos de tiempo, justamente por la irregularidad de los negocios y la irregularidad de los ingresos. Yo me acuerdo cuando vino la crisis del 2002 en Uruguay, yo tuve que tomar resoluciones porque uno le empieza a ver, uno empieza a percibir, ¿no? El que está trabajando, uno ve si la economía, los negocios están disminuyendo, si están habiendo dificultades, problemas a nivel económico en la gente. Y para mí era importantísimo yo tener claridad en cuanto a esto, porque muchos colegas míos se complicaron porque después no podían cubrir los aportes, y si nosotros los escribanos no cubrimos los aportes no podemos firmar si no estamos al día con las obligaciones con la caja notarial, y algunos tenían que pedir firmas prestadas porque los superó la situación, ¿no? Entonces ahí habría que hacer como en una empresa, una asamblea extraordinaria, ¿no? Hay que resolver, y a veces hay que resolver definitivamente con cortes que a veces son fuertes, ¿no? Y yo me acuerdo que y la verdad que le doy tantas gracias a Dios, porque cuando la crisis sobrevino, yo ya me había anticipado a la crisis y había sacado una cantidad de gastos que no que fueran superfluos, ¿no? Yo, por ejemplo, pagaba otra caja más y tenía me acuerdo que había un seguro, y yo digo, esto lo puedo sacar, porque esto no se me va la vida en esto, para poder cumplir con lo otro. Entonces, en esa prudencia que tiene que tener el discípulo, siempre mirando al Señor y en comunión con los hermanos, es básica para nosotros salvar y salir de las dificultades o no entrar en situaciones de dificultad o crisis. El presupuesto tiene que ser la guía para lo que gasto. ¿Está anotado que puedo gastar en esto? Gasto. ¿No está anotado? No gasto. ¿No?
Lo aprendí, me acuerdo, en un retiro hace muchos años, un retiro, no me acuerdo si no era Eduardo Dúo que estaba hablando sobre la planificación. Me acuerdo que aprendí algo que me ha durado para siempre. No tengo que anotar lo que gasto, sino que tengo que gastar lo que tengo anotado, que es una cosa muy distinta, ¿no? Y hay que hablarlo esto con la esposa. Y esto hay que ponerse de acuerdo con la esposa. Porque a veces uno dice, no, porque esto es necesario, esto que pasé por tal lado y compré. Porque estamos en una reunión de varones y de varones casados. Las esposas sufren cuando mal administramos. Esa es la realidad. No voy a hablar de la mujer que de pronto, o la esposa que de pronto sea compradora compulsiva o gasta y gasta, pero evidentemente, digamos, todas las patologías que pueda tener la relación matrimonial, si ese acuerdo no se da, hay que acudir a los hermanos con los que estamos relacionados para atender el tema y trabajar en el tema, ¿no? Hasta resolver el tema. Porque una de las cosas que me di cuenta, y también me he dado cuenta en estos años de trabajo pastoral, es que a veces apareció la situación y se trabaja en la situación y se habla el tema, y se llega a un punto de acuerdo, pero uno después no evalúa a ver si realmente se está haciendo de acuerdo a lo acordado. Y ha sucedido y sucede que al poco tiempo se vuelve a recaer en la misma situación. Yo les digo, en todos los aspectos, no solamente en el tema de la economía, en todas las dificultades que nosotros tenemos, ya sea en el carácter o en el buen desenvolvimiento como personas, viviendo en el reino de Dios, toda recaída en esos problemas causan frustración y desaniman. Por eso, cuando uno tiene un tema, un problema, uno tiene que darle un golpe mortal en la cabeza a ese problema, porque si no, después vuelve otra vez a salir, vuelve otra vez a surgir. Si tenés un tema con tu esposa que no te pones de acuerdo, porque de repente puede ser una insignificancia, de repente puede no ser una insignificancia. Vos querés comprar el auto, ella no. Ella quiere poner las cortinas de tal tipo, vos no querés, ¿viste? Y cada uno de nosotros sabemos cuando una discusión, sea del tamaño que sea, empieza a resentir la relación. Que ya no le hablaste, ya no te habló, y tenemos que ser sabios, y la palabra carga sobre los varones, sobre el hombre, la responsabilidad de ser sabio, prudente y atender diligentemente las cuestiones de la casa. Y la relación matrimonial tiene que funcionar bien, sí o sí. Sé que otros hermanos van a hablar de otros temas que tienen que ver con el matrimonio, pero en lo económico tiene que haber acuerdo. Y yo pensaba el otro día si no es importante enseñar a los jóvenes antes de casarse estas cosas. Porque vienen y ser más fuerte en la instrucción sobre estas cosas. Porque
cada uno trae la cultura que aprendió en el hogar, ¿no? Y cada uno trae características, pero nosotros necesitamos la cultura del reino de Dios. Nosotros precisamos adoptar la forma de vida de Cristo. El estilo de vida nuestro tiene que ser el estilo de vida de Jesús. Y las enseñanzas apostólicas tienen que ser lo que dirija y oriente cada paso de nuestra vida. Y acá, por ejemplo, tenemos también que esa prolijidad administrativa tiene que ser como un objetivo para el matrimonio y para la familia. La Escritura nos revelan algunos elementos que son importantes tenerlos en cuenta para desempeñar bien esta mayordomía, ¿no? Una es la gratitud. La gratitud. Para mí, la gratitud tiene que ser un elemento identificatorio de la vida de un discípulo. Como yo parto de esa base, en lo económico no tengo, digamos, ninguna crisis, porque lo tomo como algo que es esencial para un discípulo. Miren lo que dice el escritor a los Hebreos, ahí en el último versículo del capítulo 12 de Hebreos, cuando dice: habiendo nosotros recibido un reino inconmovible, dice el escritor, tengamos gratitud y mediante ella, ¿mediante qué? Mediante la gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor reverente. Y después viene una nota ahí que, como digo, me parece que como que no tendría que estar en el versículo, porque termina el versículo diciendo: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Teniendo sustento y abrigo, dice la palabra, dice el apóstol Pablo, estemos contentos con eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que tener nosotros? Gratitud. Tenemos que estar contentos. Tenemos sustento, tenemos comida y abrigo. Estemos contentos. Nosotros somos agradecidos, estamos agradecidos con lo que tenemos. Viene otro aspecto también como enseñanza apostólica. Pablo dice: vuestras costumbres sean sin avaricia. Es decir, ¿quién es el avaro? ¿Cómo definiríamos un avaro? A ver, le voy a dar un poco la palabra a ustedes. ¿Quién sería un avaro? Alguien que tiene nada, que no comparte nada. Que quede todo para él. Quiere todo para él. Alguien que no comparte nada. Pone algo por encima de... Alguien que no se sacia del deseo de tener, ¿verdad? Quiere más y más. ¿No? Vuestras costumbres sean sin avaricia. Es decir, y tenemos que estar contentos con lo que tenemos ahora. Y hay dos cosas que nos desajustan la economía de una casa: la avaricia y el desorden. Por eso hablábamos del orden de Dios, y el reino de Dios es un reino de orden, porque muchas veces no está esa avaricia, no es que tengamos avaricia, pero tenemos una inclinación al desorden. Uno empieza a trabajar en estos temas, cómo mejorar la vida económica de una casa,
Y uno ve, porque hablamos de ganar, gastar y guardar. Pero hay otra cosa importantísima, que yo, como lo dijeron los mayores, no me animé a meter una cuarta cosa, que es el cuidar. El cuidar. Porque hay gente que no cuida lo que tiene, ¿no? Otra cosa es ser un enfermo por tener una prolijidad o una... Pero, por ejemplo, hay gente que va a un lugar y se olvidó de una cosa y compra otra. Perdió una cosa y perdí, ¿no? Y el desorden lleva a que se pierdan las cosas y no se cuidan las cosas. Y cuando uno empieza a sumar lo que se pierde, ¿no?, es mucha plata también. Entonces, tenemos que, en nuestra mente, en fe y buscando la asistencia del Espíritu Santo, a veces modificar nuestra mentalidad. Nosotros en realidad vivimos para el Señor. Pablo le escribe ahí a los Corintios, dice, porque el Señor nos salvó para que ya ninguno de nosotros viva para sí, sino que viva para el Señor. Cuando nosotros conocemos realmente el corazón de Dios y empezamos a intimar con el Señor y afinamos la relación con el Señor, nos damos cuenta que lo mejor es hacer como Él dice y agradarlo a Él. Y ahí nos damos cuenta también que cuando nosotros servimos a los hermanos y estamos con los hermanos en esta actitud de generosidad y de desprendimiento, estamos honrando al Señor y realmente estamos haciendo las cosas como Él quiere. Porque no estamos viviendo para nosotros, estamos viviendo para Dios. Por eso también Pablo dice que la piedad ejecutada con alegría es ganancia. ¿Qué es la piedad? Es la abnegación, es el deseo realmente de bendecir, de hacerle bien al prójimo y especialmente a los hermanos. La generosidad también debe ser y tiene que ser otro sello que identifica la vida de un discípulo de Cristo. El alma generosa, creo que Isaías que dice, no, el alma generosa, esa será prosperada. Un proverbio. Pero realmente nosotros tenemos que tener la mente y el corazón de Jesús, y en la economía el señorío de Cristo se tiene que hacer visible. Yo vivo para Él y lo que le agrada a Él realmente es lo mejor para mí y es lo mejor para los hermanos que están conmigo. Bueno, vamos a hacer un corte entonces. Capaz que de repente alguno quería alguna pregunta ahora antes de... Para después, yo pensaba decir, pero en cuanto al ahorro, ¿cuál sería el ahorro lícito o el ahorro que le agrada a Dios? Más uno dice, bueno, como dice Daniel, ahorré, es bueno porque gasté menos de lo que intentó. Pero en otras oportunidades he escuchado de un ahorro determinado para las circunstancias X, ¿no? Y hasta inclusive nos hablaban de un monto, cierta cantidad de sueldos que pueden ahorrar. ¿Cuál es el ahorro que agrada a Dios? Esa es la pregunta. No, una vez se nos pone un tope o un límite. Mira, la Escritura... Sí. Sí. No, pregunta, ¿cómo es tu nombre? Hernán. Pregunta Hernán, ¿cuál ahorro sería lícito delante de Dios, digamos así? Bueno, yo creo que el ahorro es bueno y es sano.
si tenemos claro lo que quiere Dios y lo que dice Dios. El apóstol Pablo dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno, para tener que compartir con el que padece necesidad. Es decir, yo trabajo para cubrir la necesidad mía y de mi casa, ¿no? Y ahorro, ¿por qué? Porque quiero también mejorar la condición de vida de mi casa. Es un principio, porque a veces hay necesidades que hay que atender y hay que cubrir, que uno sabe que tarde o temprano uno necesita algún recurso para atender necesidades cuando los hijos crecieron, un ejemplo, ¿no? Pero la palabra, lo que sí prácticamente como que me encierra, es que si mi hermano necesita y veo al hermano en necesidad, yo tengo que tener el recurso para poder auxiliarle y poder asistirle, ¿no? Entonces, después podemos determinar, porque después vamos a hacer un ejercicio por lo que nos dice la palabra, porque yo dejé para último el tema de 2 puntos que son tan trascendentes e importantes como son los diezmos y las ofrendas. Pero en realidad el aspecto que nosotros tenemos que procurar es que lo que ingresa, poder tratar de guardar, porque también tenemos los imprevistos de la propia casa, que eso no lo sabemos. De repente un quebranto de salud que impide que se pueda trabajar por unos días. Es decir, nosotros tenemos que estar preparados. Por eso hay una gracia que Dios pone también en nosotros los discípulos, esa prudencia y ese cuidado que tenemos que tener de apartar lo necesario y tener lo necesario para cuando viene una situación de dificultad. En mi trabajo, por ejemplo, yo siempre tenía que tener reservas, porque cuando había un mes bueno de trabajo, pues yo digo, wow, este mes bárbaro, bueno, si gasto lo que gané, al mes siguiente, un mes que es flojo en la parte de ingresos, yo tengo, porque nosotros tenemos la obligación de pagar los aportes de este mes, impuestos, y nos dan un mes, entonces teníamos el mes siguiente. Y yo gasté lo que entró, porque agarré esta plata junta, vamos a comprar tal cosa, que de repente la teníamos prevista comprar. No, primero hay que detenerse, también hay que sentarse y revisar, ¿no? Entonces cuando viene el mes siguiente, me agarra preparado. Es decir, yo dejé un monto, esto fue real y así fue real en toda mi vida, en la práctica del ejercicio profesional, ¿no? Siempre manejé reservas porque venía un mes difícil o circunstancias difíciles, ¿no? Y que uno ya la tenía que tener previstas de antemano, ¿viste? Por eso yo creo que capaz que lo que sí es ilícito, el ahorro que es resultado de un corazón avaro. Entonces, por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿no? Lo que está dentro nuestro es lo que genera después los resultados. Consulta. 2 cosas. Podría ser lícito entonces tener diferentes estratos de ahorro. No decir, bueno, un ahorro que sea una cuestión personal de resguardo y un ahorro que sea para disposición de la necesidad de un hermano o de una circunstancia específica. Ante el ejemplo de poder guardar, por ejemplo, para ahorro personal, está mal, ante la volatilidad que tenemos en Argentina, por ejemplo, ¿no? Está mal usar ese ahorro como para invertirlo en fondos de inversión, por ejemplo, en dólares.
¿Está mal ese concepto de ese uso de ahorro? Sí, yo creo que no hay dos casos, no hay dos situaciones. La pregunta, claro, él pregunta, ¿cómo es el nombre tuyo? Cristian. Cristian pregunta si está mal, dada la problemática que tiene Argentina, como Uruguay tiene la misma situación, ¿no? Si está mal ahorrar por ejemplo, en dólares, bonos del tesoro, tener una ¿me decís eso? Sí. Yo creo que el punto acá está, vuelvo a lo mismo, hacia dónde apunta nuestro corazón, ¿no? Yo diría que tener un ahorro en dólares, yo lo he hecho, yo te voy a decir lo que yo hago, lo que yo hice. Tal vez ahora ya no tenga tanta posibilidad como jubilado de poder hacer lo que en otro tiempo hacía. Yo hubo un tiempo que ahorré y tenía simplemente una cuenta en dólares en donde iba ahorrando, porque la idea, que al final lo pude hacer, era reformar mi casa, ¿no? Que era una casa incómoda, buena, dándole siempre gracias a Dios por la casa, pero precisaba algunas reformas y las pude hacer por el ahorro que tenía. Gasté el ahorro y paré, ¿no? Porque siempre el cuidado que hay que tener es no embarcarse en deudas, no contraer deudas, huir. Yo creo que se podría, a nivel de la concertación nuestra de hermanos, así como huir de la idolatría, huir de la fornicación, huir de los préstamos que te ofrecen por la televisión y ¿por qué? Porque ahí sí ya se vuelven ataduras muy fuertes, ¿no? Ahora, yo creo que en la comunión con Dios y en tu caso particular y con el hermano que estás relacionado, conversar el tema y hablar el tema, ¿no? Porque muchas veces hay inversiones que tienen un grado de riesgo muy importante y por lo menos a veces hasta sin riesgo conviene consultar. Con riesgos, yo creo que es bueno saber la opinión del hermano con el que está relacionado, la opinión pastoral, porque nos hace bien, nos ayuda a pensar mejor, ¿viste? Pero después vamos a mirar que el interés de Dios es que miremos por Él. Y cuando estamos mirando al Señor, estamos mirando a los hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque estuve enfermo, no me visitaste, y estuve preso, no me fuiste a ver, estuve hambriento, no me diste de comer, estuve desnudo, no te vestí, no me vestiste, ¿no? Y Jesús y los discípulos le preguntaban, dice, pero ¿cuándo te vimos así a vos, en ese estado de necesidad? Dice, mirá, en cuanto ustedes se lo hicieron a este pequeño, a mí me lo hicieron. Y esto tiene una repercusión en todos los aspectos, ¿no? Porque Pablo no dice estimando a los demás como superiores a uno mismo. Es que nosotros tenemos que ver a Cristo en la vida de nuestros hermanos. Y es esta digamos, es la actitud interior, el tesoro interior que tiene que estar en nosotros para nosotros poder bendecir a nuestros hermanos. Quizá una cosa práctica por la pregunta que él hizo es que entre el presupuesto que tenemos que hacer, es muy práctico tener sobres para estas cosas. Tendría que haber un sobre que se llama imprevistos. Muchísimos, siempre hemos tenido un sobre con imprevistos, porque la vida nos ha demostrado que hay imprevistos.
Y ese sería el ahorro. Ahora, ese sobre de imprevistos, si se va acumulando, porque gracias a Dios no hay imprevistos, tendríamos que mirar en un país como estamos si conviene, lo más probable, comprar dólares. Para el momento que hay se cambia enseguida y se tiene. Pero hay muchos hermanos, y conozco muchos hermanos, que tienen no solo diezmo y ofrenda, sino un tercer sobre, que es ayuda a necesitados. Y lo que va en ese sobre, que está presupuestado, que puede ser el 1%, no sé, puede ser 100 pesos, 500 pesos, lo que sea, cumple con el versículo de Efesios 4:28 de el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo que con sus manos lo que es necesario para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Entonces, eso ayuda. ¿Quién iba a preguntar algo? ¿Se pueden esperar diferencia entre una inversión y un bien de uso? Porque muchos piensan que comprar un auto es una inversión. No, sí, claro, sí, no, bueno, eso es un retiro más tenemos que hacer. Paramos ahora, son las 12, a las 12:15 le damos otra vez a Hugo, por lo que veo, Hugo, te falta bastante.